Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿por qué se guarda el domingo y no el sábado? La segunda pregunta es, ¿por qué dicen que los niños se deben de bautizar tiernitos y que ese es el verdadero bautismo y no mojarse en la sangre de Cristo? Escúchelo. Escúchenlo un momentico, antes de irse, para que me acuerde la segunda pregunta, que no se me olvide. ¿Por qué tenemos que guardar el domingo? Porque en el Nuevo Testamento los cristianos nunca guardaron el sábado. Escuche esta, escuchen la cita, y escuchen la cita y escuchen la enseñanza. Me supongo que me va a dar la cita donde los cristianos guardaban el sábado. Lucas 4:16 dice, y Jesús vino a Nazaret, donde se había creado, y conforme a su costumbre, fue a la sinagoga el día sábado, y se levantó a leer el libro del profeta Isaías. Mi pregunta, ¿eso pertenecía al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento cuando Jesucristo fue a la sinagoga? Pues desde luego que está en el Nuevo Testamento, es porque siempre tenemos que guardarlo. Hebreos 4:9 dice, aquí les dejo un reposo sabático para el verdadero pueblo de Dios. Y ese Hebreo 4:9 está después del 4:8. Y usted no me ha leído el 4:8. Ya va, el 4:8 dice que hay un verdadero reposo del Señor, pero va a mostrar que no es el sábado. Escúchenlo para que dé cuenta. Ella está agarrando Hebreo 4:8, 4:9, pero yo me sé el 8. Si yo no me supiera el 8, le creía. Lea el 9 para que vea. Lea el 9 para que ustedes vean la diferencia. Para que ustedes vean la diferencia. Va a leer el 9. Dale, el 9 primero, Luis. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Vamos a ver si era el mismo del Antiguo Testamento o es otro día. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. No era el mismo día de los judíos, es otro día. Por eso nosotros, ese otro día después del sábado es el domingo. Y por eso nosotros tenemos reposo el domingo, guardamos el domingo. ¿Por qué Cristo entonces no resucitó el sábado? ¿Sabe por qué? Porque a un muerto lo guardó, porque es santo. Es cierto. ¿Por qué Cristo descansó el sábado en el sepulcro? Porque Cristo tenía que cumplir toda la ley. Pero dice la Biblia que cuando muere, ahí termina todo con la muerte. Cuando resucita, comienza el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 7, versículo 1. Cristo tenía que guardar el sábado, por eso murió, guardó el sábado. Él era judío y la ley judía decía que tenía que guardar el sábado, y él descansó el sábado y resucitó el domingo, porque ya nos trae un nuevo día para descansar. Y Hebreos, Pablo que conoce de ley, Pablo viene a decir precisamente que con la muerte de Cristo ya muere el Antiguo Testamento y por eso descansa el sábado. Pero cuando Cristo resucita, comienza el Nuevo Testamento y entonces ya viene el domingo. Escúchenlo, Hebreos 7, 1 en adelante. Padre, ¿Romanos o Hebreos? ¿Romanos 7.1 o Hebreos? Romanos 7.1. De la Reina Valera. Ajá. Aunque le quitaron sabiduría. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Conocen de ley. Estamos hablando de la gente que conoce de ley. Y está hablando Pablo, que era conocedor de la ley. Siga. Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Mientras que está vivo. Siga. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste
vive. Mientras éste vive, siga. Pero si el marido muere, En este caso ya viene la muerte de Cristo. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. después que muere ya queda libre de la ley. Siga. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, Si cuando Cristo estaba vivo usted violaba el sábado, será llamada adúltera. estaba pecando. Por eso Cristo se reunía en la sinagoga el sábado. Por eso los apóstoles antes de morir Cristo se reúnen en sábado. Pero después de resucitado, y le hago un reto públicamente, dame una cita, una. Que después de resucitado, los apóstoles se reúnen el domingo para darle culto al Señor. Una sola cita. Con eso usted me calla la boca. Pero déjeme terminar. Déjeme terminar. ¿Qué parte de la Biblia dice que el domingo es el día de reposo? Ya se lo voy a mostrar. Ya se lo voy a mostrar. Dale. Punto por punto, hermanita. Punto por punto. Punto por punto. Si busca la verdad, oye la palabra de Dios, pero en orden. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Ya somos libres. Después de la muerte de Cristo ya somos libres de esta ley. Siga. De tal manera que si se uniere a otro marido, Si se diere a otro marido, no será adúltera. ya no es pecado. Siga. Así también ustedes, Así también ustedes, los católicos, hermanos míos, han muerto a la ley. han muerto a la ley. ¿Esa ley ya nosotros? No. ¿Han muerto a la ley? ¿Para qué? Ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, Mediante el cuerpo de Cristo. Por eso tuvo que descansar el sábado. Para morir a la ley. para que sean de otro, Para que sean del otro. ¿De quién? del que resucitó. Ahí está. Cuando Cristo resucita, entonces ya somos de Cristo, ya no vamos a guardar el sábado, ahora vamos a guardar el domingo. Ahora sí le respondo a su pregunta. ¿Y dónde dice la Biblia que los cristianos se reunían el domingo y guardaban el domingo como en el culto del Señor? Se lo voy a mostrar, y esto es bueno que usted lo sepa. Y no solamente se lo voy a mostrar, le voy a mostrar que Cristo confirmó eso, aplaudió eso. San Juan capítulo 20, versículo, vamos con el 19. En Juan 21 dice que Cristo resucitó el día domingo, el primer día de la... Ahora, de la Reina Valera, Aunque le quitaron sabiduría. aunque le quitaron sabiduría, viene a mostrar que cuando Cristo resucita, ya no va a haber una cita donde los discípulos de Cristo se reúnan el sábado. No lo hay. Y si estoy diciendo mentira, tápeme la boca, deme la cita y yo me callo la boca. Pero eso no existe. Donde se reúnan para el culto los cristianos. Pero yo le voy a mostrar que después que Cristo muere y resucita, tengo pruebas que se reúnen los cristianos y Cristo aprueba esa reunión de una manera muy especial. A ver, Juan 20, 19. El primer día de la semana. No queda duda, no era el séptimo día. El primer día de la semana, ¿qué es? Domingo, no queda duda. ¿Qué pasó el primer día de la semana? Con Lupita. ¿Qué pasó el primer día de la semana? Escúchenlo, y es bíblico. El primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Luis, me está leyendo el 21, yo le dije 20 y 19. El 20 y 19. Cuando la noche de aquel mismo día, De aquel mismo día, ¿cuál día? el primero de la semana, El primero de la semana, domingo. Escuchen, Lupita, estando las puertas cerradas, ¿cómo estaban las puertas? Cerradas. en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿Quiénes se reunían el primer día de la semana, Luis? Léalo. en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, Otra vez, ¿quiénes estaban reunidos el primer día de la semana? el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos, Subráyenlo, otra vez, donde los discípulos, otra vez. donde los discípulos Los discípulos estaban reunidos. se reunían el primer día de la semana a partir de la resurrección. Antes nunca. No hay una cita que antes se reunieran el domingo. Nunca.
siempre se reunían el sábado. Cuando Cristo resucita, no más Cristo resucita, se reúnen el domingo. Y vamos a ver si Cristo los regañó y les dijo tienen que ser el sábado. O si Cristo les aprobó. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas, cerradas. Y vamos a ver si Cristo entra y los regaña o entra y los aconseja y los acompaña. Aprueba su reunión. Dale, a ver. Padre, curiosamente tenían miedo de los judíos que respetaban el sábado. Miedo de los judíos que respetaban el sábado, claro que sí. Dice, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús. Vino Jesús. Y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. no les regañó, le dijo, paz, tranquilos, sí se pueden reunir el domingo.